Bueno, Shalom, Jabrim, Shabbat Shalom. Bienvenidos a esta continuación del estudio de las 613 mitzvot. Justamente la última vez que nos vimos en este tema, estuvimos hablando sobre el conteo del Omer y también pues ya quedó bastante explicado. Así que bueno, algunos de pronto estarán todavía asimilándolo, es normal, pero esto es un tema que hay que estarlo repasando para tenerlo bastante claro, ¿no? Acuérdense que el principal diferencia con el judaísmo rabínico es que ellos empiezan a contar al día siguiente del Seder. Si el Seder fue miércoles, ellos empiezan a contar entonces el jueves y nosotros empezamos a contar después del Shabbat, que es la interpretación mayoritaria que se tenía y que hoy es liderada por los judíos caraítas, que igual son judíos, solo que no comparten muchos aspectos de la tradición rabínica, por decirlo así. Pero lo estamos siguiendo no porque estemos siguiendo a los caraítas, eso hay que dejarlo muy claro, porque no somos aquí, no nos estamos migrando de un judaísmo hacia el otro, porque nunca hemos estado en ningún judaísmo. Nosotros lo que hacemos es simplemente ir a la fuente, que es lo lógico, de la literatura, por eso a veces leemos rollos del Mal Muerto, a veces leemos el Zohar, a veces la Mishnah, a veces el Talmud, y cualquier literatura que sea necesaria, así como la Septuaginta, que es el texto samaritano, todo lo que sea necesario para tener un blindaje, ¿de acuerdo?, del estudio formal de la escritura y no tener que sujetarnos a ningún dogma humano. Y eso lo estamos haciendo aquí. Este libro, acuérdense que fue escrito en el siglo XIV, es el primero que recogió todas las 613 mitzvot y las puso por escrito. Entonces, estamos haciéndole una especie de auditoría, ¿de acuerdo? Estamos tratando de ver qué tan ajustado es a la escritura lo que hizo Maimónides y al mismo tiempo lo estamos aprendiendo o criticando a los del Evangelio. Así que por eso hemos estado revisando todos estos aspectos sin ningún tipo de fijación o de adopción a alguna rama particular del judaísmo porque sí, sino a ver cuál es la más compatible con el Evangelio. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra mitzvah 171. Dice, fíjense, ya aquí el judaísmo rabínico en cabeza de Maimónides está diciendo que esta mitzvah de Éxodo 30:12 tiene que ver con dar medio shekel cada año. Y eso la verdad es que la respuesta que dio Yehoshua deja claro que no es así. Acuérdense que perdón, que hay un micrófono abierto por allí, creo yo, no sé si me pueden colaborar. Creo que ya está, vale. Acuérdense que esta mitzvah de Éxodo 30:12, ahora la vamos a leer, es la que se utilizó para lo que era el cobro de medio shekel en la fiesta de Purim. ¿Se acuerdan que hemos hablado un poco de esto? Cuando Mashiach está con Pedro allí en algún lugar cerca del mar y llegan a cobrarle las 2 dracmas. Hay que entender que 2 dracmas es lo que es medio shekel. Por eso es importante conocer el contexto histórico de los relatos, ¿no? Para pues, conocer todas estas cosas. Porque si nos quedamos con 2 dracmas, vas a buscar qué es 2 dracmas y no te enteras. Pero si ya sabes la conversión de monedas, bueno, perfecto. Y sabemos que la pregunta que le hace Yehoshua a Pedro, que respondió muy claro que sí, cuando le preguntaron, fue, Pedro, ¿tú qué piensas? ¿De quién cobran los impuestos o las contribuciones los reyes de la tierra? ¿De los suyos o de los extranjeros? Y Pedro respondió, bueno, de los extranjeros, ¿no? Es lo lógico. Dice, por lo tanto, los hijos, o sea, los nativos, están exentos. Con esto, Mashiach quería decir que era un poco desfasado de la Biblia salir a cobrarle medio shekel a todo Israel como si fuese un impuesto, tal como lo está diciendo Maimónides aquí. Pero resulta, ¿por qué? Porque claro, ahora lo vamos a leer en la Torá y ellos lo quisieron interpretar de esa manera, pero el mandamiento no da para eso. Sin embargo, fíjate qué interesante fue la respuesta de Yehoshua, que dijo, sin embargo, para no serles como, bueno, para que no se vayan a resentir, para que no vayan a pensar que nosotros estamos armando aquí una revolución, porque tampoco es la gran cosa. Esto es una vez al año,
es una contribución que al fin y al cabo, bueno, suena razonable. No es lo que Dios ha dicho, pero vale, ve y busca un pescado y le sacas un statir, que es una moneda que valía 4 dracmas y un poquito más, porque era una moneda extranjera, y dásela por ti y por mí. Fíjate tú. Esto es lo que en algún momento, en algún vídeo expliqué, lo que se llamaba Darhei Shalom. Darhei Shalom significa caminos de paz, pero ¿qué implica en la práctica? Darhei Shalom quiere decir que puede ser que algo no es que sea voluntad divina, pero que, bueno, no está mal hacerlo, ¿ya? Al modo como se venía entendiendo. Entonces eso se llama Darhei Shalom. En algunas partes de la Mishnah en castellano lo han traducido como las vías de la concordia. Es decir, bueno, no es que esto sea obligatorio, pero bueno, no está mal hacerlo. Así que a veces aplicamos Darhei Shalom a muchas cosas, porque tampoco se trata de ser tan, no sé, rígido y estricto. No, no, Dios no lo dijo, entonces esto no es bíblico, es malo y fuera. No, fíjate que la actitud de Mashiach aquí fue abierta, fue flexible y dijo, bueno, está claro, que quede claro que no es obligatorio, pero para no escandalizarlos, para no hacerles tropiezo, anda, que no cuesta nada, darle el medio shekel mío y el tuyo. Y es de tú. Entonces vamos a revisar el texto de esta mitzvah y cómo lo malinterpretaron los fariseos, y aquí está, Maimónides del siglo XIV lo está replicando tal como lo malentendieron ellos. La fuente está en Éxodo 30, versículo 12. Y justamente esto es una de las parashá que leemos nosotros, cuando se llama del Pikudín, ¿de acuerdo? Y dice así, en el versículo 11, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, comunicó Hashem a Moshe para decir, o diciendo, Kitisa et rosh bnei Israel, cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel, lifkudeihem, por sus oficios, benatnu ish kofer nafshol Hashem, bizkodotam, le dará a cada uno un kofer por su pescuezo a Hashem, cuando los encargues, velo yihye en Negev, y no habrá en ellos un golpe, algunos traducen plaga, mortandad o algo, literalmente Negev es un puño, ¿no? Bizkodotam. Esto es lo que dará a cada uno que pase sobre los oficios o junto a los oficios. Mahatzita shekel beshekel hakodesh. Medio shekel conforme el shekel del kodesh, o sea, del templo, ¿no? Básicamente. Y te lo especifica, esrim gerah shekel, 20 gramos es el shekel, mahatzita shekel trumá la Hashem. Medio shekel como una terumá para Adonai. ¿De qué se trata esta mitzvah? Es una mitzvah un poco extraña, ¿no? Porque resulta que en castellano lo traducen como que toma el censo, como si fuera a contar a las personas, y resulta que no se trata de un censo aquí. Yo creo que algunos alguna vez han leído como una especie de contradicción, ¿no? O han querido ver una contradicción porque David hizo un censo y Hashem, digamos, le castigó por ello, le reprendió por ello. Pero sabemos que en el caso del censo de David tuvo otra motivación distinta. Igual Hashem ordenaba hacer censos en el desierto, pero esta es otra cosa. Aquí no está hablando de censo. Aquí está hablando de la palabra pekudín, que son los oficios, los encargos que se desarrollaban con relación al templo, con relación específicamente al tabernáculo, imagínate. Entonces una persona que, como lo he tratado de explicar, una persona que quería de pronto entrar a servir junto con o a ser partícipe de estas cosas como una persona aprendiz, digamos que esto es como un sistema educativo privado, ¿no? Entonces pagas y aprendes y eres partícipe, estás al lado del que está haciendo el oficio, yo quiero aprender cómo se hace esto, cómo se hace el otro, y estás allí, ¿no? Con las limitaciones a que haya lugar, por ejemplo, con el tema del perfume, con el tema del incienso, eso no lo iba a aprender cualquiera. Pero sí otro tipo de pronto de aprendizaje que no estuviese, digamos, estrictamente prohibido, se podía aprender aquí. Y como iba a estar en contacto con cosas sagradas del tabernáculo, del Mishkan o del Ohel Moed, entonces la persona tenía que pagar un cofre, por eso se habla de cofre aquí. El cofre, como hemos hablado, es una especie de dinero
como un seguro, como una garantía, un seguro de vida. ¿Por qué? Porque una persona que no estuviese habilitada para entrar, ¿de acuerdo? Si tocaba con cosas sagradas, pues podía inclusive llegar a morir. Entonces, este cofre era una especie de pasaporte, de garantía, de seguro, que al mismo tiempo acreditaba que esta persona tenía acceso a los trabajos o a los encargos que estaban desarrollándose en el tabernáculo. Luego dice el versículo 15, dice, el rico no va a pagar más y el pobre tampoco va a pagar menos. De lo que es el medio shekel para darlo como terumá de Hashem. Acuérdense que terumá significa ofrenda levantada como, bueno, como un brindis, he tratado de explicarlo, ¿no? Tú levantas algo, y esto es por Hashem, decirlo así, ¿no? Y esto es para hacer reconciliación por sus pescuezos. Acuérdense que el verbo lechaper siempre se usa con relación no a expiar, porque aquí no estamos hablando de expiar pecados. Aquí nadie está cometiendo pecados para hablar de expiar. Estamos hablando de mantener, en este caso, la reconciliación. Fíjense que el verbo lechaper es la misma raíz de la palabra kofer, que tenemos aquí al principio, ¿de acuerdo? Y por eso no se trata, en este caso, de reconciliar, de expiación por los pecados, sino de todo lo relacionado con la reconciliación. Y luego dice, y tomarás el dinero de los seguros, de lo que es las coberturas, como hemos hablado, Israel, toda la botat o el moed, de la parte de los hijos de Israel, y los darás junto o con relación al trabajo del Ohel Moed, y será para los hijos de Israel por memorial, como recordatorio delante de Hashem, para la reconciliación por sus gargantas, por sus pescuezos. Es decir, aquí estamos hablando evidentemente de un tema de seguro, cuando las personas eran o estaban involucradas, ¿de acuerdo? Involucradas en lo que era el tabernáculo. En ningún momento del versículo 11 al 16 se está hablando de que cada año todos los israelitas tenían que dar medio shekel. Mírate tú que aquí, a diferencia de un censo como hay en otras ocasiones en el libro de Números, no se dice, por ejemplo, de 20 años para arriba. No se pone edad. No se pone ni un límite inferior ni un límite superior. Ni de 20 o 5, hasta los 50, no se dice nada de estas cosas. Simplemente estamos hablando de la vinculación a los encargos o al manejo de lo relacionado con el tabernáculo. Entonces, el judaísmo toma este texto y lo generalizó y pues como pretexto dijo, bueno, ya que indirecta o directamente te estás beneficiando de lo que se hace en el templo, bueno, tienes que dar una contribución, como si no fuera suficiente todo lo que se daba, ¿no? Así que por eso es que Josué les dice, bueno, a ver, dime tú si este tributo o si esta especie de contribución tiene sentido. O sea, nos están tratando a nosotros como si nosotros fuésemos unos extranjeros para el templo, unos extranjeros para Dios. ¿Tiene sentido? No, no lo tiene. Bueno, no importa. Sin embargo, para no ser de tropiezo, anda y dáselo. Que no pasa nada. Entonces, esto es importante porque más allá de la discusión de esto, que está clarísimo, que no hay la obligación bíblica de dar medio shekel, repito, es también importante la actitud de Mashiach ante estas cosas, porque a veces es difícil mantener el equilibrio, ¿no? A veces lo he dicho, basta a veces decir que algo no es bíblico para que la persona lo vea sombríamente, como si fuera algo malo, y así ha pasado con muchas cosas del judaísmo, lamentablemente, ¿no? Porque prevalece un poco esta actitud. Nosotros, por eso, estamos estudiando esto a la luz del Evangelio, porque, ya lo he dicho, es nuestro maestro el que nos va a ir mostrando el equilibrio de las cosas. Hay cosas en las que Mashiach fue absolutamente intolerante y dijo, es imposible, ustedes están quebrando el mandamiento, imponiendo mandamientos de hombre, y sin embargo aquí no lo dijo. Aquí, aunque era una cosa interpretada por hombres y desde un foco humano, no los arremetió de esa manera.
Porque en últimas, ¿qué te digo yo? Aquí se aplica un poco este principio del Lifnim Mishurat Hadin, más allá de la línea mínima del juicio de la Torah. La Torah ha dicho esto, pero bueno, tú puedes ir más allá, nada te lo impide, sobre todo si es para bien, evidentemente. Si la Torah ha puesto una restricción a un mandamiento, tú puedes desarrollar este principio yendo más allá, como lo he hablado muchas veces con el diezmo. El diezmo es un mínimo de la Torah y nada te está impidiendo que tú des un poco más. ¿De acuerdo? Entonces no vas a decir ahora, bueno, yo me limito al diezmo y ya está. No, sino que ese es un mínimo referenciado al que se le puede hacer, digamos, un desarrollo más abundante y para el propósito que Hashem ha establecido. Bueno, muy bien, entonces está claro esta mitzvah y ya la hemos explicado con relación al Evangelio como lo entendió y lo aplicó nuestro maestro. Entonces, bueno, aquí ya vamos a pasar a la mitzvah 172. Dice, es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados de hacer escuchar a todo profeta de los profetas, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes, hacerle oído a todos los profetas, esto sí está como para recordárselo, ¿de acuerdo? Al pueblo judío ortodoxo. Dice, hacerle oído a los profetas de entre los profetas y levantar todo lo que él ordene. Oye bien, todo lo que él ordene. Aún cuando, fíjate qué interesante esto que dice Maimónides aquí, aún cuando llegase a ordenar algo en contra de un mandamiento. Wow, esto es impresionante. Fíjate, esto es impresionante. Dice, aún cuando llegase a filu yatzaveh neget ha-mitzvah, aun cuando ordene algo que parece ir en contra de un mandamiento, tú tienes que escuchar más al profeta que al mandamiento. Esto aprovecho para decirlo, es el conflicto que algunos tenían en Gálatas, porque sí, iban al mandamiento según su interpretación, pero Mashiach les decía otra visión de las cosas y ahí era donde estaba el choque, porque entonces le querían dar prevalencia a la visión humana y no a la del profeta. O sea, y eso que estamos bajando, supongamos, teóricamente a Mashiach de ser Dios a profeta, imagínate. Ahora, si esto es válido para alguien que es profeta, que al fin y al cabo es un hombre, ahora imagínate cuánto más es válido para decir que el Dios mismo estuvo aquí. Y si dijo algo que parece contrario a lo que se entendía una mitzvah, tienes que escucharlo primero a él que a tu entendimiento, que a tu propia lógica. Lo está diciendo aquí, esta mitzvah hay que enmarcarla, ¿eh? Dice, o kama mitzvot min ha-mitzvot האלו, ובלבד יהא זה לפי שעה, אבל לא שיצניח תוספת או גירעון, כמו שהביארנו הקדמת דיברנו בפירוש המשנה. Dice, o aún cuando sean varios de los mandamientos, de todos estos mandamientos que estamos hablando, los 613, aunque sea por una sola hora, ¿de acuerdo? Bilbad yeheh ze lefi shah, dice, pero esto en ninguna manera va a constituirse o se debe computar como si fuese una añadidura o una disminución. Fíjate que esto es importante porque Mashiach no vino a añadir o a disminuir de la Torah. Ahora que estamos hablando de este tema, voy a desarrollar una idea que ayer estaba comentando, que creo que es importante que la tengamos ahí a la mano para efectos de algunas discusiones que hay sobre los mandamientos, ¿no? Pero mira qué interesante. Para resumirlo, toda disposición que un profeta dijese sobre un mandamiento, aunque vaya en contra de lo que se había entendido, nunca se vería como una añadidura o una disminución, sino que es una nueva forma de ver esa mitzvah y que seguramente es la más correcta. El mandamiento está basado en Deuteronomio 18:15. Vamos a buscarlo aquí. Deuteronomio 18:15 efectivamente nos dice, a él escucharán. Vamos a verlo. Deuteronomio 18:15. Dice, vamos a ver aquí. Naví mikirbeja meaheija kamoni yakim leja Hashem Eloheija. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, levantará para ti Hashem tu Elohim. Elav tishmaun. A él escucharán. A esto se refiere el argumento del apóstol Pablo en Gálatas cuando dice, todo el que no levante todas las palabras de la Torá está excluido.
porque levantar o dejar incorporadas todas las palabras de la Torah significa este mandamiento también. Así que si alguien se concentra en solo su propia opinión de un mandamiento y no escucha la voz del profeta que está prometido, entonces, ¿qué pasa? Mira lo que dice a continuación. Que Jod Asher Sha'al Tamim Hashem Elohecha Bechoreb Beyom HaKahal Lemor Lo Osef Lishmo Et Kol Hashem Elohai Be'et HaEsh HaGdolah Hazot Lo Eraot Velo Amutz. Dice, esto es conforme a lo que pediste de parte de Hashem tu Elohim en Joreb en el día de la congregación o de la iglesia, diciendo, no volveré a escuchar la voz de Hashem mi Elohim, ni el fuego grande no lo veré más para que no muera. ¿Y qué dice el 17? Vayomer Hashem Elai. Me dijo Hashem a mí. Aitubu Asher Diberu. Han hecho bien en lo que han dicho. Naví Akim Lahem Mikerev Ahaihem. Profeta levantaré para ellos de medio de sus hermanos Kamoja, como tú. Enatati de Barai Befiv. Y pondré mis palabras en su boca, Bediber Alehem, y hablará hacia ellos. Et kol asher atzavenu. Y todo lo que yo le ordenaré, él lo hablará. והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי אנוכי אדרוש מעמו. Y será que cualquiera que no escuche mis palabras que él hable en mi nombre, yo lo investigaré, ¿de acuerdo? Lo demandaré de él. Hanavi asher lo yishma et dvarai asher yadaber bishmi anochi adosh meimo. Dice, perdón, 20. Hanavi asher yazid ledaber davar bishmi et asher lo tzivitiv ledaber asher yadaber beshem Elohim Ajerim umet anaviahu. Dice, pero el profeta que haga soberbio su corazón al hablar alguna cosa en mi nombre que yo no le he ordenado hablar y que lo hable en el nombre de otros Elohim, morirá tal profeta. Imagínate, esto nos corrobora entonces que Mashiach, todo el tiempo que estuvo hablando, nunca fue hallada palabra de mentira en su boca, porque lo hubiesen apedreado. Había mandatos, si tal profeta habla, y fíjate el género tan impresionante, porque la introducción que hace Maimónides de este mandamiento dice que lo que este profeta diga, aunque vaya en contra de la mitzvah, nunca va a ser visto como añadidura o disminución del mandamiento. Esto es impresionante. Así que cuando Mashiach habló ajustado a este mandamiento, porque nunca pudieron acusarle o decirle o demostrarle que estaba torciendo la Torah. Nunca. O sea, esto es un gran testimonio del Evangelio, porque ¿qué dice la Escritura? Que ellos se quedaban callados, que se marchaban, que guardaban silencio, porque es que sabían que era posible. Y esto es lo interesante, que a veces lamentablemente no sé qué tan bien se percibe cuando se lee en castellano, porque claro, tú tienes un mandamiento en hebreo que no es lo mismo leerlo en castellano, porque en hebreo los que hayan podido tener un poco el acceso al idioma se dan cuenta que tienes las letras, pero las puedes leer de muchas formas, ¿de acuerdo? Y es válida la forma como lo leas siempre y cuando se respeten las reglas de gramática, de sintaxis y, bueno, las partes de, digamos, de puntos de acentuación, puntos de signos de puntuación, quiero decir. Así que si tienes 5 palabras y las partes de diferentes maneras y le cambias las vocales, todo eso es válido y la interpretación que emane de ahí es válida, pero respetando estas convenciones que son lógicas. Tú no vas a venir a atropellar, a cortar un mandamiento por la mitad y a cambiarle las vocales por cambiársela y salir diciendo una cosa que al fin y al cabo va a atropellar a la escritura. Esto es finísimo, esto es un arte muy fino. En cambio, en castellano no pasa así, porque en castellano ya tú tienes la traducción y ya está. No tienes otra forma de leerlo. No puedes ver más allá. En cambio, aquí es fabuloso porque el cambio de una vocal, el acento cambia el tiempo, ¿de acuerdo? La pausa cambia el sentido de quién está hablando, quién no está hablando, el género, muchas cosas que lamentablemente no se pueden ver en otro idioma, ¿no? Entonces imagínate, Mashiach tenía que ser un profeta como para atreverse a ir en contra de lo que todo el mundo había entendido sin que le acusaran de torcer la escritura o de añadir o de disminuir. Nada más que por allí se está demostrando que es profeta. Ahora, ¿cuánto más
sabemos ya por la revelación del Evangelio que fue el mismísimo Dios. Imagínate tú, esto era un desafío enorme. Así que aquí hay un mandamiento que hay que recordárselo y hay que tenerlo muy presente para nuestros hermanos judíos. Es como decirle de la siguiente manera: a ver, ¿tú qué opinas si viene alguien leyéndote la Torá de una forma que nunca nadie la había leído y es válida su lectura y por lo tanto su interpretación? ¿Tú la escucharías o no la escucharías? Esa es la pregunta. ¿Me explico? Esto, lamentablemente, repito, ya funciona mucho más cuando lo dices en hebreo. En castellano o en otras lenguas ya no es igual. Pero esta sería la pregunta. Oye, ven acá, esto el judaísmo lo ha leído así, pero se puede leer así y se puede entender esto así y esto no contradice la escritura. ¿Te parece o no te parece? Ahí está el punto. Ahora, es maravilloso cuando eres honesto y eres abierto y dices, por ejemplo, porque me ha pasado cuando estudio con mi esposa, yo le explico lo que dice el texto en hebreo, por ejemplo, y ella tiene otra forma de engranarlo o de verlo, y si yo estoy abierto y soy honesto a las posibilidades del texto, le digo, oye, sí, tienes razón lo que estás diciendo. Eso es maravilloso porque ahí te das cuenta que tiene validez algo que se decía en Israel, que cada persona era como un rollo de Torá. Imagínate, porque todos la sabían en hebreo, pero cada quien de pronto le podía dar una lectura particular, un giro particular, una visión particular que al mismo tiempo era válida con todas las demás al mismo tiempo. Esto lo que nos deja como enseñanza es que la Torá efectivamente es palabra viva. La Torá es viva, pero eso lo vamos a percibir solo cuando estamos guiados por el Ruach HaKodesh y cuando estamos abiertos a lo que ella pueda decir. Por eso es que es un poco complicado, por ejemplo, hoy para el pueblo judío, y eso yo también lo entiendo, porque, por ejemplo, hoy el texto hebreo está vocalizado de una manera de las otras que pudieran haber. ¿Me explico? Entonces, la Biblia hebraica, por ejemplo, la Biblia hebraica estudiantense que yo uso, tiene las vocales que los masoretas le pusieron en el siglo VIII, 800 años después de Cristo, imagínate. Entonces, todo judío que va a leer hoy la Torá, la lee bajo esa forma de lectura. Pero, como acabo de decir, no es la única forma de leerlo. Entonces, ya tú, para entrar a discutir, tienes que leer un texto sin vocales y mostrarle al judío o al que sepa hebreo, decirle, mira, que esto se puede leer de esta manera, como lo he explicado, por ejemplo, con el tema de la palabra David. Sí, se puede leer David, claro, pero también se puede leer Dot, que es el amado. ¿Y cuál pesa más? ¿Cuál vale más? ¿Hablar de un David que está muerto o de un amado que estaba prometido por venir? Y ahí es donde tú comienzas a desarrollar esta discusión. Entonces, mira qué maravilloso es este mandamiento de escuchar a ese profeta que levantara Hashem. Ahora, hay que recalcar, para los que no lo sepan, que la palabra Naví en hebreo, aunque se traduce profeta, como en castellano lo traducen profeta, Naví en hebreo es portavoz. Es decir, es como el spokesman, algo así que le llaman en inglés, es el portavoz. Así que un profeta no es que venga a hacer profecías o vaticinios necesariamente. Como lo estamos viendo aquí y en este mandamiento me he gozado un montón ahora mismo, el profeta tiene esta misión instructiva de decirle al pueblo cómo entender la Torá y cómo llevarla a la práctica. Esa es la principal función del profeta. El profeta, de hecho, era como una especie de par académico o de alguien que venía a hacer auditorías a una empresa, por ejemplo. Entonces el auditor viene con su norma y va checando a ver cómo la empresa interpretó la norma de calidad. Dice, no, ustedes la interpretaron mal, la norma allí dice esto y ustedes hicieron fue esto no está bien, corríjanlo. Eso es lo que hace. O, como lo he dicho ahora, viene el paracadémico en la universidad y dice, bueno, lo que el Ministerio de Educación dice que es válido para dar el título de doctor o de ingeniero es esto. ¿Qué tienen ustedes? A ver, no, bueno, miren, corrigen esto y lo otro porque así no funciona. Eso fue lo que vino a hacer. Por eso, cuando Mashiach estuvo aquí,
podía hablar con cualquier facción religiosa de esa época, sea fariseo, saduceo, esenio, celota, beituseo, herodiano. Decía, bueno, a ver, cuéntame, ¿qué tienes tú? ¿Qué has interpretado? ¿Qué has aprendido? No, mira, así no es, pero en esto sí tienes la razón, en esto sí, en esto no. Era una especie de auditor. Y eso era lo que hacían los profetas. Los profetas no se la pasaban teniendo visiones como pasa a veces en el mundo cristiano. Es que yo cuando escucho, y con todo respeto, ¿no? Pero cuando escucho que alguien se pone el título de profeta o dice, sí, profecía, y salen diciendo vaticinios y cosas, digo, mira, no sé, pero esto lo siento, pero no lo puedo, no lo leo, no lo rastreo dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque esa no es la principal función del profeta. No sé, empecemos en orden. ¿Cuál es la primera función del profeta? Llevar al pueblo a volver a leer la escritura, mostrarle dónde está leyendo mal y qué es lo que tiene que hacer de ahí en adelante para corregir su camino. Entonces, no sirve de nada decir, por ejemplo, sí, Dios te dará y Dios te levantará y Dios te pondrá, y resulta que la persona está caminando mal en los mandamientos. ¿Eso de qué sirve? ¿Me explico? No sé, es como darte una buena noticia de la cual al fin y al cabo tú como que no vas a ser parte al fin. No tiene esperanza, no tiene expectativa. Es una cosa un poco extraña, la verdad. Así que estoy preparando precisamente un tema que vamos a hablar algún día de estos, ¿no? El Señor dispondrá. Hay algo que se llama el profetismo. El profetismo fue un movimiento que nació en la cristiandad en el siglo IV y de hecho parte de ese profetismo se quedó un poco en lo que es el adventismo, ¿no? Los adventistas del séptimo día por eso tienen este tema con Elena G. de White, con todo el respeto que se merezca, pero es bastante parecido al profetismo que se desarrolló en el siglo IV. Entonces, mira lo que ha desarrollado, ¿no? Esta especie de, bueno, que a veces llega a ser un poco fanática la cosa, a veces se le tiene como, wow, como si fuera, mejor dicho, el profeta Elías, una cosa así. Con todo respeto, a ver, que, bueno, podrá haber dicho cosas dentro de lo que Dios le dio, dentro de sus capacidades, pero no es como para tener su palabra que de tal manera que si no la obedeces, entonces estás como faltándole a Dios. Eso es complicado, ¿eh? Ahí es donde hay que poner un poco el equilibrio porque resulta que dentro de todo el testimonio que ella dio, tú no ves al adventismo moviéndose hacia los mandamientos. Entonces, si su ministerio profético no dio como resultado que el pueblo se volviese a la Torá y volviese a la identidad con Hashem, bueno, no me atrevo yo a venir a decir, no, nunca hizo nada bueno. Puede ser que sí, pero que yo le tenga el estatus de profeta, pues no sé, lo dudo mucho, la verdad. Porque no se trata de el sábado y mira cómo lo han hecho una cosa casi legalista y para medir prácticamente al mundo. Y ellos se creen los únicos porque guardan el sábado. Yo nunca se me olvida la cara de confusión que tuvo uno de ellos una vez que fui a un evento y me dijo, ¿y no te gustaría ser parte del pueblo adventista? Y dije, no, yo soy parte del pueblo Hashem. No, pero del pueblo remanente. ¿Y cuál pueblo remanente es? A ver, dímelo, porque yo guardo Shabbat, yo guardo los mandamientos, o es que acaso me hace falta alguna otra cosa. Y se queda así como confundido, ¿no? Ah, tú guardas el sábado. No, no solamente el Shabbat, los Shabbatot, que es otra cosa. Y se queda así como confundido, ¿no? Yo creo que se fue y no entendió lo que le estaba diciendo, porque se crea este tipo de parámetro, este esquema como fijo, que si no estás aquí como nosotros, pues no eres. Y esto a mí me choca muchísimo, ¿no? Esto hablar del pueblo remanente como que está adscrito a una denominación. Eso a mí, de hecho, es de las primeras cosas que me chocó del adventismo. Y bueno, repito, ellos, está bien, para mí ellos son como una especie de recabitas, ¿no? Obedecen cosas que dicen hombres que no están mal, ¿vale? Sí, y van ahí en su disciplina, está bien, todo. ¿Qué les digo con todo cariño? Hombre, deja ese sectarismo de pensar que ustedes son los únicos. Ahora andan con este tema todavía que la ley dominical, ¿pero eso qué es? Es una expectativa que es una bandera desgastada que han desarrollado y el tiempo va pasando y ellos con la misma tema de hace 200 años, ¿me explico? Hombre,
hay que reformar las cosas. Ahora mira cómo se ha ido dividiendo este profetismo, porque ya de ellos están bastante divididos. Ya tú no sabes quién es realmente un adventista puro, porque ya se fragmentó, ya no pudo contenerse más. Entonces hay que tener esto pendiente, lo vamos a desarrollar el estudio del profetismo en la cristiandad antigua, repito, porque vamos a estar viendo este equilibrio. Recordemos, para avanzar, profeta es un portavoz de Hashem que llega, repito, a hacer volver a leer la Torá con el objetivo no de añadir, no de quitar, sino de llevar a una mejor interpretación y aplicación práctica. Eso es. De ahí en adelante, después de hecho eso, mira, hablará lo que tenga que hablar del futuro. ¿Me explico? Pero no podemos estar hablando del futuro y resulta que la peor crisis, lo más urgente, no se está tratando. Es que no tiene sentido. ¿Me explico? Las cosas como que mejor en orden. Sí, va a haber guerra y tú metiendo miedo, porque eso es lo que saben hacer un montón hoy, meter miedo. Sí, que miedo por aquí, miedo por allá. Y resulta que la gente ni corrige su camino. Entonces no entiendo ese tipo de miedo que tratan de poner algunos, ¿no? Así que bueno. A ver, ¿qué dice, por ejemplo? Bueno, aquí hay algunos comentarios adicionales. Laftish Mauma Filu Amarleja. Tiene lo que dice tú. El comentario de Sifrai, que es un comentario midrashico del libro de la Torá en general, dice: a él escucharán implica que inclusive si él te dice de que pases por encima de uno de estos mandamientos dichos en la Torá, aunque sea por una hora, tienes que escucharlo a él. Esto es un poco más peligroso, ¿no? Nosotros lo entendemos bien porque Mashiach, bueno, sabemos el testimonio que ha dado, pero imagínate tú el peligro que representa para un judío que le enseñen esto y venga un falso profeta y lo lleve a violar un mandamiento, aunque sea por una hora. Imagínate tú, complicado, ¿no? Así que esto es, repito, una espada de doble filo, la escritura, y por eso la diferencia va a ser, en todo caso, que si en este marco de lo que estamos hablando, ¿cuál sería la diferencia con un falso profeta? El falso profeta está descrito en Deuteronomio 13, y ahí mismo lo está diciendo. ¿Por qué? Porque fíjate tú, vamos a hacer una pequeña diferencia. Si este hipotético profeta verdadero viene y te dice, oye, suspende un poco este mandamiento, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Que este, en todo caso, no te está llevando a ir a adorar a otro Dios, por ejemplo. En cambio, el falso profeta sí te va a llevar a adorar a otro Dios. ¿De acuerdo? Ahora, si este te dice, suspende este mandamiento, aunque sea por una hora, hombre, luego te va a hacer volver a la Torah. Nunca va a separarte de la Torah. ¿Me explico? Ese es el equilibrio. Eso es lo que hizo Mashiach. En algunas cosas, supongamos, dejó de lado algo por darle prioridad a otra cosa. Y eso nunca se constituyó en una violación de un mandamiento. Al contrario, se estaba buscando el bien mayor o el menor perjuicio. ¿Me explico? Ahora, aquí hay que decir, ahora que lo retomo la idea para cerrar, permítame que hay un micrófono que se ha abierto por aquí, creo. Bien. Iba a decir, por ejemplo, respecto justamente a la aplicación de las mitzvot, ¿de acuerdo? Que una cosa es la variación que ha sufrido una forma de cumplirlo y otra cosa es el mandamiento en sí. ¿Ya? Yo siempre pongo el ejemplo porque lo aprendí de uno de mis trabajos que tuve recién salido de la universidad. Yo me acuerdo que era una cuestión de calidad y el ingeniero una vez decía en la conferencia, a ver, la norma dice que para los trabajos o negocios donde haya manipulación de alimentos, la norma ISO 9000 tal dice que las paredes tienen que ser antiadherentes. Bueno, eso dice la norma. Ahora, en la aplicación, ¿cómo se logra? Bueno, tú verás si pones láminas de aluminio inoxidable, láminas de acrílico, láminas de lo que sea. La cuestión es que se cumpla esto, que no se adhiera a cuestiones de comida o grasas o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, de esta manera también podemos entender la Torá. La Torá
cuando, por ejemplo, decretaba sentencias de muerte en el antiguo Israel, ¿cuál era el objetivo? El mandamiento dice, "Ubiartah rami kirbeja", erradicarás el mal de en medio de ti. El énfasis no está en la forma, sino en el fondo. ¿Cuál es el fondo? El fondo era erradicar el mal de en medio de ti. En ese momento había pena de muerte, porque lo hemos explicado inclusive que la pena de muerte era una misericordia. El hecho de decir, bueno, mira, mejor para que no se te llene más la cuenta, dejémoslo hasta aquí y ya está. Y tu muerte servirá de escarmiento y aprendizaje para otros. Y al mismo tiempo erradicamos el mal. Ahora, este mismo principio de erradicarás el mal de medio de ti, lo aplicó Pablo cuando dijo, quiten a ese perverso en medio de vosotros. No tiene necesidad de salir a matarlo, de salir a apedrearlo, o que es lo que algunos nos tratan de acusar, ¿no? Ah, entonces, ¿por qué no salen a matar? Entonces, ¿por qué no decapitan? Entonces, ¿por qué no queman? A ver, que el principio sigue vigente. El principio sigue ahí. ¿Qué es lo que procede ahora? Tenlo por anatema. Así que la congregación quedará libre de mal. ¿De acuerdo? Y todos los demás que vean aprenderán, ya está. Así que lo que ha cambiado es una forma, más no el mandamiento. Por eso es importante y trataré de afinarlo en otro documento que estoy preparando sobre la naturaleza de las leyes y la diferencia entre la legislación y la aplicación y la forma de llevarlo a cabo, porque esto es infinito. Esto es una cosa que más bien hay que aprenderlo antes que ponerlo a escribirlo, porque mira, saldría una enciclopedia, me explico, tratando de determinar cada cosa y cada caso, porque la Torah es casuística. Tienes que ir a analizar el caso, las circunstancias, los agravantes, los atenuantes y ver cómo el mandamiento fluye en esa circunstancia sin que lo estés anulando. Esto es una cosa muy profunda, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos sirve como respuesta para estas acusaciones que algunos nos hacen. Ah, que entonces están ustedes medio observando la ley y no la cumplen todas. No, 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 estás equivocado. Estás equivocado. Por eso es que algunos piensan que nosotros cuando guardamos Shabbat lo guardamos al modo fariseo. Porque esa es la forma de ellos guardar Shabbat, no la nuestra. Nosotros vamos a la escritura y vemos el ejemplo de Mashiach, que en Shabbat hacía el bien, que en Shabbat estaba abierto a ayudar al otro, estaba quieto, pero al que se le ofrecía ayudarlo, pues lo ayudaba. Bueno, esa es la forma de observar Shabbat. Y habrá otro que tenga otra forma, pero en todo caso no está limitada, la forma de observarlo no es la que limita el mandamiento. El mandamiento es el que limita las formas. Por eso es que Yehoshua contendía con ellos, porque su forma de observar la mitzvah estaba anulando los principios espirituales de la Torah. En cambio nosotros hoy, con la forma que él nos ha enseñado, estamos validando y exaltando el sentido que tenía el mandamiento. Así que esto es interesante. Bueno, muy bien. Entonces aquí hay otros comentarios de la tradición judía. Bueno, sobre el mandamiento de escuchar al profeta, pues ya no tiene más sentido leerlo. Vamos a leer el siguiente mandamiento. Vamos a ver el 173. Dice, es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados de contar, o bueno, fíjense ustedes. Esto no es que sea un mandamiento. Aquí dice, de poner sobre nosotros un rey que sea de Israel y que unifique a nuestra nación y que nos conduzca a todos. Esto no es mandamiento a la Torah. Él se está basando en Deuteronomio 17:15. Vamos a leerlo. Por eso hay que entender la naturaleza del mandamiento original y cómo lo interpretaban estos, ¿no? 17:15, a ver. Deuteronomio 17:15. Dice así. Vamos a leerlo. Vamos a ver. Dice el versículo, bueno, desde el 14. Vamos a leer desde el 14. Quitabó, dice, cuando vengas a la tierra que Hashem tu Elohim te está dando y la conquistes y habites en ella y digas, ojo, y tú seas el que digas, no es que Dios te esté diciendo, y tú digas, pondré sobre mí un rey como todas las naciones que están a mi alrededor. Entonces ahora sí dice el verso 15, ciertamente pondrás sobre ti un rey que escoja Hashem tu Elohim. Ojo,
que escoja Hashem tu Elohim. Así que aquí vemos la separación tan tremenda de la interpretación de Maimónides de lo que está escrito. Primero que todo, que el verso 14 está diciendo, y tú digas. O sea, Dios no te está ordenando que pongas un rey. Seas tú el que digas, entonces el mandamiento que fluye en tal circunstancia sería, pondrás sobre ti un rey que sea de medio de tus hermanos, que no pueda dar sobre ti, no puedes poner sobre ti un hombre desconocido, Ishnochri, Asher lo ahijahu, que no sea tu hermano. Mira lo que está diciendo. Entonces, la forma como Maimónides lo expresa es un mandamiento que nos ha sido ordenado de poner sobre nosotros un rey de Israel que unifique a nuestra nación y que nos conduzca a todo. No está bien dicho. No está bien dicho. No es Dios el que está ordenando poner rey. Ya sabemos lo que de sobra lo que pasó en los días de Samuel, ¿no? Cuando la nación de Israel dice, queremos un rey conforme a los reyes de las naciones, ya fallaron, porque tenían que haber dicho, queremos un rey conforme al propósito divino, no conforme a los reyes de la tierra. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí precisamente es que los reyes de la tierra vienen a ser la proyección del inconsciente colectivo. En general, como lo he explicado en algunas ocasiones, las personas, cuando alguien está en eminencia, las personas hacen una especie de proyección de sus frustraciones en sentido positivo. Es decir, mira, este es lo que yo no pude ser. Y entonces se vuelve esta especie de fanaticada y lo suben, lo suben, lo suben, lo suben. Entonces tiene todo el respeto, ¿no? Y toda la admiración y esa especie de fanaticada un poco exagerada. Y resulta que eso es el problema de poner un rey como las naciones. ¿Por qué? Porque fíjate tú, si tú sigues leyendo el mandamiento en Deuteronomio, ¿qué te dice? El 16 te dice, no multiplicará para sí caballos, no hará volver al pueblo de Egipto para aumentar caballos, ¿verdad? No agregarán volver este camino, dice, no aumentará para sí mujeres, no para que no se aparte su corazón, y oro y plata no aumentará para sí, porque eso es lo que hacen todos los reyes de la tierra. Entonces, ¿por qué cree que te estás poniendo estos límites? Para que no pidas un rey como las naciones, porque eso es lo que hacen los reyes de las naciones, a mostrar su poderío, ¿no? Su fausto, su joya, su influencia, tiene muchas mujeres y todo. ¿Por qué? Porque ese rey de las naciones está expresando el sentir popular, el anhelo popular, el anhelo, como les decía, colectivo, ¿no? De esa carnalidad humana pecaminosa. Entonces emana esta figura que expresa, es el ícono de las concupiscencias consolidadas, ¿no? De muchos caballos, mucho oro, mucha plata, muchas mujeres. Pues imagínate tú, el rey, si era que el pueblo lo pedía, tenía que limitarse, librarse de todas estas cosas, y no solamente eso, mira lo que dice a continuación, el versículo 18. Vea que shiftó al Kiseh mamlachto, y si será que cuando se siente en el trono de su reino, escribirá para sí, él mismo, una copia de esta Torá junto al libro que está delante de los sacerdotes levitas, y estará con él y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temar a Hashem su Elohim, a guardar todas las palabras de esta Torá, los hukim estos para ponerlos en obra, para que no se exalte su corazón de sus hermanos, para que no se aparte de la mitzvah a derecha o izquierda, para que alargue días sobre su reino él y sus hijos en medio de Israel. Vaya limitación. ¿Tú crees que un rey de la tierra se va a someter a eso? Olvídate. Entonces, ¿qué está diciendo? Además dice que lo tiene que haber escogido Hashem. O sea que ni siquiera es por el sentir popular. Imagínate tú. Y eso lo vimos cuando David, ¿no? Vino Yishai y sacó a sus hijos más fuertes, más valientes, más de todo. Y hasta Samuel se estaba como obnubilando un poco, ¿no? Pero Hashem le dijo, oye, no te fijes en estas apariencias o en estos factores, que yo no miro estas cosas. Y estoy mirando a la persona que no tenga aquí ni siquiera ganas de serlo. Es que ni se lo imagina. ¿Dónde estaba David? Estaba cuidando las ovejas. Ni aspiración, ni imaginación tenía.
A ese tipo de corazón es que se refiere la Escritura, que no tienes ni ambición, ni imaginación, ni proyecciones, ni maquinaciones, ni nada. Tú estás ahí quieto. Y todo es así. O sea, si tú te haces un pequeño revisión, Moisés estaba en el desierto, él no quería ir a proyectar liberaciones y revoluciones ni nada. Lo mismo Jeremías era un siervo de los sacerdotes que no tenía visión de nada. Entonces, lo mismo Jonás se fue huyendo. O sea, todo el mundo aquí lejos estaba de haber concebido algo o proyectado algo. Entonces a mí, por eso también cuando me hablan de visiones y de proyección y de maquinación de cosas, mira, por ahí no es, por ahí no es. Porque esto de que tú haces una agenda y después es que le preguntas a Dios o tratas de meter a Dios en tus planes ahí, la cosa no es por ahí, por lo menos no es el testimonio bíblico. A ver, como lo he dicho yo hace poco, la semana pasada, ¿no? Yo en ningún momento tenía ningún tipo de aspiración ni proyección de nada. Y si estoy aquí es porque Dios lo permite, que mañana puedo no estar o Él disponer otra cosa. Pero no tenía maquinación de llegar a las naciones y establecer el mesianismo en el mundo. Cero, cero. Y aquí no estamos ni siquiera estableciendo nada. Estamos estudiando Torah porque es el mandamiento que tenemos. Conocer la escritura para andar en ella. Y eso es todo. No hay más nada que agregar. ¿Me explico? Es nuestro deber saber enterarnos de nuestra constitución, de la voluntad de nuestro Dios y ponerla por obra. Y eso no es ninguna gloria ni es nada, es nuestro deber. Así que bueno, Dios tenga misericordia y nos vaya dando más claridad, porque todavía hay cosas que vamos reaprendiendo y viendo mejor y afinando todavía más y más y más, pero es lo que nos toca. Esto no es una cosa ni profética, porque a veces pasa esto, ¿no? Algunos me han preguntado a veces, no, y esto es una cosa profética. Profético, no sé, yo no lo veo como profético. Esto es nuestro deber y ya está. Porque hace poco veía esto, ¿no? ¿No? Que la profecía, no sé, es que no sé qué entiende la gente por profecía, la verdad. Todavía me confunde un poco cuando me preguntan por esto, que si es profético, pues no sé, profético es lo que acabamos de decir ahora. Ve a estudiar otra vez, corrige lo que tengas que corregir y vive delante de Hashem todos los días de tu vida conforme al mandamiento, porque, por ejemplo, ¿qué fue lo que dijo Zacarías cuando estuvo allí en el templo con Juan? Y se le fue abierta la boca, que dijo, claro, ahora se está cumpliendo la promesa de que sin temor te serviríamos todos los días nuestra vida en santidad y en justicia. Punto. Aquí no necesitamos tener más revelaciones y predicciones del futuro. Por eso lo he explicado en algún momento, ¿no? Mashiach lo que dijo al final fue, feliz el que sea hallado dando el alimento en su tiempo. Ya está, eso es la clave. A ti te tienen que hallar andando en santidad, hallando en justicia. Punto. Lo demás te lo irá revelando el Señor, si es que necesitas una revelación o algo por el estilo. Pero esto es el ocuparnos nosotros en la Torah. De esto es que tenemos que tratar todos los días, ¿no? De conocer mejor su voluntad, de ir al texto, de compararnos con el texto, de ir al Evangelio y de tratar de imitarlo a Él en todo lo que nos sea posible, ¿de acuerdo? Entonces, no es para hacer más bullas ni más escándalos con estas cosas. Así que aquí estamos viendo una vez más cómo Maimónides en su libro distorsiona un poco el mandamiento, lo distorsiona porque no hay mandamiento de poner un rey. Hay mandamiento de que si te viene una cosa como esta, pues mira, bajo estas condiciones casi nadie quisiera ser rey, porque ¿qué es un rey? Es la persona con más responsabilidad y casi nadie quiere tener responsabilidades. Hace poco leí un texto sobre esto, ¿no? Y decía que básicamente la gente honesta no gobierna porque sabe que en la sensatez sabe que es algo que le va a perjudicar. Por eso es que los insensatos son los que gobiernan, ¿no? Y muchas cosas así. Así que esto, por eso tiene que ser escogido por Hashem, porque, como decía hace poco, nuestra competencia proviene de Hashem. Si yo, te digo, en mi carne me propusiera hacer cosas, seguramente no las lograría, no llegaría a ninguna parte. Como lo dice el Salmo también, Señor, a duras penas logramos cosas con nuestros ejércitos, pero cuando tú no sales con nosotros,
Vaya diferencia que se nota. Llegamos cansados de la guerra, llegamos cansados del ejercicio, pero contigo aplastamos a nuestros adversarios, ¿vale? Bueno, Javier, entonces básicamente con esto vamos a ir cerrando por el día de hoy. Esta es la mitzvah 173. Vamos a ver, bueno, vamos a estudiar el 174 y terminamos, ¿no? Los últimos minutos que nos quedan aquí. Dice, es la ordenanza que nos ha sido ordenado de escuchar al Beit Din. Bueno, esto es otra complicación. Esto es serio, esto yo creo que lo vamos a dejar para la próxima porque amerita un desarrollo histórico para entender un poco la diferencia. A ver, la palabra Beit Din es tribunal de justicia, ¿vale? Casa del juicio, literalmente. Pero es que una cosa es lo que Hashem instituyó bíblicamente y otra cosa es lo que el judaísmo en la época de Mashiach quiso hacer o desarrolló, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya está claro que el Beit Din de la época de Mashiach llegó a poner a votación o a democracia cosas que no se tenían que haber hecho por democracia. ¿Me explico? Y esto es complicado porque entonces, ¿qué pasa? Que por esta razón el Beit Din legislaba y decía, bueno, nosotros somos el tribunal y declaramos que sí es válido divorciar a una mujer por cualquier causa, siendo que el mandamiento textual no decía eso. Entonces, complicado porque Deuteronomio 17:21 dice, al pija Torah shel yoruja, dice, harás conforme a la Torah que ellos te digan, sí, pero es que ya estos no son autoridad. Por eso lo decía con tema del calendario hebreo, por ejemplo, como está clarísimo que aunque hay razones de peso para hacer los cambios y todos los ajustes, simplemente no lo hacen. Ahora, hace poco, justamente leyendo en Facebook de estas cosas que me envían a veces, me preguntan y tal, había un rabino por allí de Israel que decía, bueno, que por esa razón es que no hay Beit Din hoy, no hay Sanedrín, porque la gente no tiene la voluntad. No, esto no es de voluntad de carne y sangre, olvídate. Me explico, esto es un pretexto, es una excusa barata. ¿Ah? Lo que pasa es que está clarísimo que cada quien tiene su propio interés y no está dispuesto a dejarlo de lado por el beneficio de la nación, eso es todo. Entonces que se dejen de decir mentiras de que no, que ahora es porque la gente no quiere que haya Beit. Olvídate. Para otras cosas sí hay. Para el templo, este supuesto, este falso templo que quieren algunos construir, ahí sí hay voluntad. Así que las cosas como son. Por eso el judaísmo también tiene este límite y hay que comprenderlo, digo, comprenderlo o entenderlo, pero no para tolerarlo, ¿eh? Comprenderlo para analizar la lógica y saber destruirlo, esa fortaleza. ¿Por qué? Porque entonces el mundo judío, como bien lo decía el rabino Goldsmith, por ejemplo, decía, no se debe, no se puede estudiar la Torah sin los anteojos del Talmud. Vaya. ¿Eso qué significa? Que básicamente el judío tiene prohibido discutir Torah si no está de acuerdo a lo que el Talmud dice o lo que diga la tradición, entonces te van a venir a sacar literatura. Y una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es ir al texto. Ir al texto. Si te dejas llevar a discusiones de la tradición, ahí pierdes. Te ganan por preparación. Pero cuando los enfrentas al texto, no, dime aquí el texto qué es lo que es. Ahora, vamos a partir de allí y vamos desarrollando con la escritura la idea. ¿De acuerdo? De eso se trata. Entonces, esto lo desarrollaremos un poco más la próxima, porque hay que, repito, explicar unas cuestiones adicionales para entender. Por ejemplo, hoy el judaísmo tiene la Rabbanut Harashit le Israel, que sería el rabinato, el primer rabinato de Israel, pero resulta que no todo el mundo respeta este rabinato. Me explico, ni siquiera todo el judaísmo está unificado bajo un solo liderazgo. Y esto es importante, bueno, que lo discutamos un poco. Básicamente, por eso es que ellos dicen, por ejemplo, y tienen la osadía de decir, no, que es que el Mesías lo tiene que proclamar el Sanedrín. Habráse visto, ¿no? ¿Dónde se ha visto eso? La escritura dice que es el profeta Elías, no ningún Sanedrín.
Entonces dicen, bueno, es que si el Sanedrín no proclama el Mesías, entonces no es. No, están equivocados. Muéstrame dónde dice en la Escritura eso. Entonces seguramente te va a sacar un verso como este, según la Torá que ellos te digan, así harás. Sí, pero es que aquí estamos hablando de una profecía frente a una dirección de un mandamiento. Así que la cosa es en su orden, ¿no? Un juez de un tribunal de justicia no se puede meter en asuntos de la profecía. Por eso es que el judaísmo, y ya con esto termino, ha cortado con la profecía. Ese es el otro extremo. El judaísmo cortó con la profecía. No aceptan más profetas, no aceptan más que alguien venga a decir, así dice el Señor ni nada, porque ese fue el cerrojo que le pusieron a cualquiera que viniera a socavar la autoridad que ellos se han autoconferido, ¿de acuerdo? Y como suele pasar inclusive en el catolicismo, el católico no cuestiona al cura porque, bueno, el cura estudió en su seminario, algo habrá aprendido o por algo lo dice. Y ese tipo de razonamiento es análogo en el judaísmo y en el catolicismo. Y tenemos que estar muy atentos con esto, ¿no? No es porque alguien lo diga que tiene que ser así. Es que la escritura lo tiene que avalar y por lo menos mostrar una lógica. No es porque alguien que ha estudiado más lo diga, ¿vale? Bueno, Javier, entonces con esto terminamos por hoy. Gracias a todos por la asistencia y la participación. Creo que no hay mayores comentarios así en el chat. Vamos a hacer una última revisión por aquí. Y con esto nos vamos a despedir. Bueno, sí, perfecto. Ya he revisado el chat. Hay ejemplos de rúnica de diferentes lecturas. Sí, así es. Los cabalistas también, en cierta forma, lo hacen, lo que no respetan las normas, es correcto. Ellos, por ejemplo, dicen que no se debe llevar tzitzit, etcétera, cosas así, ¿no? Bueno, cada quien. Bueno, Jabrim, gracias a todos una vez más. Shabbat Shalom. Nos vemos la próxima. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.